Buenas tardes, This doctor y meeting is compañeros. being recorded. El tema que vamos a tratar es sobre pólipos nasales. Siguiente. Sobre la definición y epidemiología de la poliposis nasosinusal, tenemos que esta es una enfermedad inflamatoria que se trata que va a ser bilateral de la mucosa, de las masas laterales etmoidales. Esta degeneración va a provocar la formación de pólipos. Estos pólipos van a ser lisos, van a ser gelatinosos, translúcidos y piriformes. Estos van progresivamente ocupando los meatos etmoidales hacia las fosas nasales. Afecta más frecuentemente al varón, aproximadamente un 2% de la población en general. El pico de incidencia es en los 40 años, es muy raro que este se produzca en los niños. Solo en los niños que han tenido fibrosis quística se han documentado casos de poliposis nasosinusal. Además, también la presencia de rinitis alérgica o de atopía no implica mayor incidencia en el caso de poliposis. Siguiente. Bien, esta está definida como, para dar un diagnóstico clínico, la presencia de dos síntomas. Estos son la obstrucción o congestión nasal, la secreción anterior o posterior, el dolor o la sensación de presión facial y el déficit o pérdida del olfato debido a que la masa está ocupando el meato etmoidal. Esto, junto a otros hallazgos como ya es la observación mediante vía endoscópica del pólipo nasal, también la presencia de rinorrea mucopurulenta del meato medio o edema del mismo. La obstrucción de la mucosa del meato medio. También se pueden encontrar hallazgos en una tomografía computarizada donde se pueden observar cambios de la mucosa nasosinusal. También esta va a poder ser clasificada, va a ser clasificada de leve a moderada o moderada a grave, valorada del 1 al 10. Siguiente. Bien, se había descrito que la poliposis nasosinusal, hay una duda todavía si es un proceso aislado o es secundario a otras patologías, pero esto puede aparecer asociado a procesos como el asma, como la intolerancia a la aspirina en un 12%, también en la triada de Fernand-Widal anterior. Esta está asociada, esta triada es de poliposis nasosinusal, asma y la intolerancia a la aspirina. También está en la fibrosis quística, un 30%, como lo decía, casos reportados en niños, y el síndrome de Young, donde se presenta poliposis nasosinusal, azospermia y también enfermedad pulmonar. También están las patologías ciliares. Dígame. A ver, sería mucha importancia a los pacientes que tengan rinitis, especialmente de tipo alérgica, porque ya que la gran mayoría de los pacientes que tienen rinitis alérgica, perdón, la gran mayoría de pacientes que tienen poliposis nasosinusal tienen un antecedente de rinitis alérgica. Y si tienen antecedentes de rinitis alérgica, lo más probable es que también tengan algún antecedente de asma. Entonces, para que se den cuenta cómo hay una relación muy fuerte entre un estado proinflamatorio, ¿sí? Ya que el pólipo nasosinusal o el pólipo nasal, la poliposis nasosinusal, es básicamente un proceso inflamatorio, ¿verdad? Como usted lo es, una degeneración de características inflamatorias. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes que tienen rinitis, que tienen un componente alérgico muy alto, y sobre todo si tienen la triada de Vidal o alguna enfermedad concomitante, ¿ok? Entonces, es muy importante. Siga. Sí, bueno, están luego las patologías ciliares que también pueden estar asociadas, como el síndrome de Meniere-Kuhn o el síndrome de Cartagener, que se asocia a una discinesia ciliar. Siguiente. Hablando de la patogenia, esta va a estar dividida en dos partes. La primera, los que indican que los pólipos son un desarrollo primario, como una enfermedad primaria, o los que señalan que son un suceso secundario a otra patología. De acuerdo a esto, hay varias teorías. Siguiente. Esta es la teoría mecánica o el fenómeno de Bernoulli.
Esta trata de una inflamación persistente que está lesionando la mucosa. Causa edema de la mucosa nasal por efecto de esta inflamación crónica y sobre todo esto va a ser en la región etmoidal, en las masas laterales de la mucosa etmoidal. Progresivamente esta mucosa va dando origen a un tejido elástico que ésta crece y se crea un efecto negativo de válvula y presión negativa. Es esta presión negativa la que forma los pólipos que tienen pues esta forma piriforme. También está la teoría vasomotora, que esta va a ser por una disfunción de la mucosa nasosinusal. Aquí va a haber un incremento de las aminas, en este caso las catecolaminas, histamina, serotonina, en los pólipos de la mucosa nasosinusal. También hay activación de receptores alfa-adrenérgicos por estas sustancias vasoactivas. De esta manera hay un aumento de la permeabilidad vascular y esto está produciendo el edema de la mucosa. Siguiente. También tenemos la teoría inmunológica. Esta está basada en la reacción alérgica que presentan los pacientes con pólipos, que está mediada por inmunoglobulina E. Esta está sustentada por los mecanismos de hipersensibilidad, porque hay hallazgos de eosinófilos en mocos nasales y también hay un incremento de mediadores químicos. Pero en este caso los eosinófilos no son el principal factor de patogénesis porque vemos también que los factores mecánicos también influyen. Está la teoría inflamatoria, que está dada por procesos inflamatorios, donde existe una evidencia histológica donde se observa flebitis, linfangitis e infiltrados celulares. También hay un aumento de células inflamatorias como son las interleucinas 4, interleucina 5 e interleucina 6. También están los postulados de Rantes, donde habla pues de las células T reguladas y normales que son expresadas y secretadas. Estas actúan como quimiotáctico para los eosinófilos que hablábamos en la teoría inmunológica. El efecto de esta inflamación vamos a verlo en la inflamación de la mucosa local. Siguiente. Bueno, ¿y cuál de todas las teorías es entonces, doctora? Hablaba de una relación de cada una, Así porque todas es, tienen su sustento. así es. En realidad se considera que toda la poliposis nasosinusal tienen un poquito de cada una de las teorías que usted mencionaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en...? Ponga en presentación, por favor. ¿Ya? Entonces, se habla de que la poliposis nasosinusal en realidad tiene un poquito de cada una de ellas. Hay una inflamación, por ejemplo, el fenómeno de Bernoulli es una inflamación crónica, ¿verdad? Una inflamación, un estado preinflamatorio. Tienes la inmunológica, tienes la... De hecho, también se habla un poco de infecciones a repetición que también producen inflamación crónica. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, que la poliposis no es solamente por una causa, tiene varias teorías, en las cuales un poco de todas en realidad se consideran para tener una idea de por qué pasa. ¿Ok? Dale, siga. Hola, ¿qué pasó? ¿Quién sigue? ¿Qué pasó? Creo que se le fue el internet a la compañera. O sea, sigue conectada, pero con el micrófono apagado. No sé qué pasó. Bueno, esperemos un ratito entonces.
Doctor, la compañera Briones pregunta si le puede aceptar de nuevo. Que se le pregunta. ¿Qué pasó, chicos? Doctor, la compañera se le fue a internet pregunta si le puede aceptar de nuevo. Si preguntan que si puedo qué. Si puede aceptarle de nuevo. Está abierta la sala. Entre nomás. Por el tiempo, vamos a seguir al siguiente tema. Esperemos que su compañera pueda entrar pronto. Y si no, bueno, ya veremos qué vamos a hacer. Pero por cuestión tiempo, en vez de esperar, vamos al siguiente tema, ¿ok? Vamos. Hola, doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Pero estás con eco. Soy Briseño. Estás con un gran eco. No sé qué pasa. Ahorita soy Briseño, me toca exponer a mí, pero en la computadora mi audio y mi cámara no sé, de la nada dejaron de funcionar. No sé si puedo seguir exponiendo y alguien me puede proyectar las diapos No hay y yo problema. continuaría. No hay problema. Pero vamos rápido. Ya, ya, disculpe. Si alguien me puede ayudar, porfa.
Vamos. Ya puedes seguir, por favor, hasta la parte de anatomía patológica. Listo. Ya, listo. Continuando con la anatomía patológica, tenemos que macroscópicamente los pólipos van a ser múltiples, bilaterales, suaves, amarillentos, móviles, indoloros y de varios tamaños que van a estar unidos a la mucosa nasal por un pedículo. Microscópicamente, estos van a estar compuestos por el epitelio respiratorio, que va a ser el epitelio plano, estratificado, cilíndrico, ciliado, y en el estroma de estos vamos a encontrar elementos celulares, el edema y el colágeno. Aquí en estos pólipos sobre todo van a predominar las células, los que van a ser los eosinófilos, pero también podemos encontrar lo que es los neutrófilos, macrófagos y los linfocitos. Siguiente, por favor. En cuanto a su clínica, los síntomas vinculados en esta poliposis van a ser la obstrucción nasal bilateral, una rinorrea progresiva, la cefalea, alergia facial, hiposmia o anosmia, una respiración bucal, el estornudo de repetición y también puede haber un prurito nasal. Siguiente, por favor. En el diagnóstico tenemos que sobre todo va a ser clínico y también por imágenes. En el clínico tenemos la historia clínica y la exploración como una rinoscopía anterior y posterior y entre las imágenes una tomografía. Siguiente. En el diagnóstico clínico por antecedentes no patológicos, como ya dijo mi compañera, es el más frecuente, va a ser en hombres con una relación de 2-1, se presenta a cualquier edad, con una edad media de entre 35 a 40 años, puede estar en todas las razas y se puede presentar la tríada de Samter, que aproximadamente le da el 10% de todos los asmáticos y esta tríada va a cursar con lo que es el asma, una intolerancia a la aspirina o a cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo y los pólipos, obviamente. Ya, ese sí es el otro nombre, pero más se conoce como la triada de Vidal. Y yo los voy a preguntar como la triada de Vidal, ¿ok? Ya, doctor. Listo. Entre los antecedentes patológicos tenemos que en una fibrosis quística es del 6 al 48%, en asmas un 16.5%, la intolerancia a los ASA del 11 al 20%, en las rinitis no alérgicas un 5%, en las rinitis alérgicas del 0,5 al 1.5%, y entre antecedentes familiares por poliposis nasal de un 14 a un 52%. Siguiente, por Entre los exámenes radiográficos también tenemos la radiografía de senos paranasales, que en realidad es de poca ayuda en el diagnóstico de los pólipos nasales porque nos va a dar altos falsos positivos y falsos negativos. Está también la tomografía computarizada, que esta va a servir para confirmar la localización y la extensión de la lesión. Esta va a ser de gran utilidad porque permite planear el tipo de cirugía y así poder evitar complicaciones. Y también tenemos la resonancia magnética nuclear, que se usa para diferenciar los pólipos, ya sea de tumores, de Así mucosa es. o A de ver, una infección. ¿cuál es el gold estándar entonces, doctor? ¿Cuál es el diagnóstico por excelencia? El clínico. Exacto, o sea, observación directa. Exacto, sí. Retroceda un par de diapositivas, que había una foto que quería comentarles. No, antes. Ya, la foto abajo, si se dan cuenta, la característica del pólipo en comparación con la mucosa. La mucosa puede ser pálida porque hay rinitis, por inflamación, etc. Pero si se dan cuenta, el pólipo nasal es bien nacarado, casi traslúcido, como dijeron al principio,
y es totalmente liso, muy redondo, muy liso, ¿ok? Entonces no hay pierde. No hay pierde para el diagnóstico. ¿Los pólipos sangran o no sangran, doctora? No. Exacto, sangra la mucosa alrededor del pólipo, pero el pólipo nasal no sangra, doctores, que quede claro. Y las imágenes que se realizan, el diagnóstico te lo da la observación directa. Tú ves eso es un pólipo y punto, para de contar. Pero el diagnóstico, perdón, pero las imágenes te sirven, la tomografía, como bien dijo la doctora, para tener una mejor idea de dónde nomás está, y la resonancia magnética para diferenciarlo porque un pólipo no necesariamente está solo. Les voy a comentar un caso, un paciente que tenía, en la misma cirugía sacamos 3 tipos de tumores. Tenía pólipo nasal, carcinoma de Kaun y tenía un papiloma nasosinusal invertido. Entonces, la resonancia te va a ayudar para tener una mejor idea si es solo pólipo o hay otra sorpresa por ahí. ¿Ok? Listo, dele. Una mucormicosis. Ahorita está de moda la mucormicosis por los diabéticos y el COVID. Pero la mucormicosis, doctor, es infiltra la mucosa, no produce una masa. No, ¿Ya? claro, sí, pero igual quería. La mucormicosis es verdad, es el hongo negro que ahorita está de moda, pero la mucormicosis es una infiltración de la mucosa. Eso vendría a ser una sinusitis fúngica invasiva fulminante, que se llama. Generalmente se da en pacientes inmunodeprimidos, COVID, por ejemplo, y aunque usted no lo crea, normalmente las primeras manifestaciones no son internas, sino son cutáneas, ¿sí? Generalmente se ve necrosis de la fosa nasal, necrosis del canto interno, necrosis facial, y cuando tú ya ves esa necrosis, tú tienes una mejor idea de lo que puede ser, ¿ok? Pero sí, podría haber, pero eso no lo vas a ver en tomografía. Eso es total, eso se ve en una endoscopía, pero no en una tomografía. ¿Okay? Miren, ahí hay Bueno, otra foto donde podemos ver cómo hay una mucosa más hiperémica que la foto anterior, pero si se dan cuenta tiene una característica bien nacarada, bien brillante, bien lisa el pólipo, ¿ok? Listo, dale. Ah, Ya me sigue. olvidaba. No sé si lo vas a decir o ya lo dijeron. Si lo vas a decir ya mismo, me lo dices ya mismo. ¿Dónde aparece el principio del pólipo? O sea, ¿en dónde empieza en la fosa nasal? No, doctor, yo no lo voy a decir. No creo que me Bueno, acompañe. dele, sigue. Ya siguiente, por favor. Dentro de los diagnósticos diferenciales, en el niño, la poliposis nasal puede confundirse con los meningioceles, mielomeningoceles, hemangiomas y los angiofibromas. Y en el adulto, con pólipo antrocoanal, neoplasias benignas y malignas, entre las que se encuentran los papilomas nasales invertidos y los no invertidos, linfomas y adenocarcinomas que pueden surgir de las poliposis nasales o acompañarse también de ellas. Siguiente. Ya en cuanto al tratamiento, vamos a tener que hay un tratamiento conservador y el quirúrgico. Entre el conservador están los antihistamínicos, los corticoides como la flunisolida de 200 miligramos diarios y el cromoglicato de sodio. Y entre el quirúrgico pueden haber las indicaciones siempre y cuando sea una obstrucción nasal grave, una rinosinusitis recurrente debido a los pólipos por obstrucción de drenado, una mala respuesta al tratamiento médico y contraindicación para las personas que están usando los esteroides. Estos procedimientos serían las etmoidectomías intranasales o también una antrostomía intranasal. Gracias. A ver, primero, los pólipos nasales nacen de las celdillas etmoidales y bajan, ¿ya? Qué pena que no me hablaron de la clasificación. Hay una clasificación endoscópica que se llama la clasificación de Lindholm. Espera, ya se las escribo porque es medio raro.
Ahora sí, a ver, la clasificación de Lindholt es una clasificación endoscópica, que es la que a mí más me gusta. Entonces, los pólipos nasales aparecen, ¿sí? Aparecen de las celdillas etmoidales. Hay otra clasificación que habla, bueno, esta es la clasificación que más se usa. Entonces, una clasificación endoscópica. Hay otra que es tomográfica, pero eso no la vamos a nombrar porque normalmente se hace esta. Entonces, 0 es cuando no se observan pólipos nasales. Poliposis leve es cuando los pólipos de tamaño pequeño no llegan al lomo del cornete inferior. 2, cuando llegan al borde superior, ¿sí?, del cornete inferior. Y 3, cuando ya pasan el borde inferior. Esa es la clasificación de Lindholt. ¿Ya? Ahora, otra cosa que es importante sobre la poliposis nasosinusal. El tratamiento es clínico, doctores. Y solamente se debe llegar al tratamiento quirúrgico cuando falla el tratamiento médico o cuando el paciente es muy reactivo, cuando no, o sea, básicamente cuando no hay respuesta al tratamiento médico. Entonces, ahí nomás se deben operar los pólipos. Los pólipos no son quirúrgicos, excepto que produzcan obstrucción nasal severa. ¿Ok? Otra cosa que hay que tener en cuenta. Hay un pólipo que también se llama antrocoanal, que es un pólipo que nace del antro, es decir, del meato medio, es decir, del seno maxilar, y que nace ahí y sale hacia la fosa nasal y en vez de ir hacia adelante, se va hacia atrás, hacia la coana. Por eso se llama antrocoanal. 3, otra cosita que no mencionaron. Dentro del tratamiento médico, y se lo voy a preguntar ahorita a los chicos que expusieron, hay un antibiótico que se utiliza dentro de la primera línea. ¿Cuál y por qué? ¿Qué antibiótico? Y me escriben en el chat. El primero que me escriba le doy el punto. Tienen 1 minuto. ¿Qué antibiótico se utiliza para el tratamiento de la poliposis nasosinusal y por qué? Yo sé, pero por lo menos que lo googleen. Ay, tengo el micrófono abierto. Sí, perdón. Bueno, ya que nadie me dice nada. La claritromicina. La claritromicina se utiliza en la primera línea del tratamiento de la poliposis nasosinusal. ¿Por qué? Porque interviene en el mecanismo de acción de la interleucina I6. ¿Ok? Entonces, como interviene en la interleucina, ya hablamos de que las teorías tienen un poco de todo. Tiene un poco de inflamación crónica. Entonces, como sabemos, las interleucinas tienen que ver con esta cascada de inflamación. Entonces, la claritromicina se la utiliza dentro del tratamiento. ¿Ok? Se la utiliza no, obviamente, en tratamientos a largo plazo, pero se la puede dar a pulsos de claritromicina cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses. El tratamiento base es el mismo de la rinitis, antihistamínicos asociados con corticoides intranasales. Pregunta, corticoides orales, ¿cómo se deben dar? Y cuando me refiero a cómo se deben dar es, ¿qué haces con la dosis? No te estoy preguntando la dosis. ¿Qué haces con la dosificación? ¿Y a qué hora lo das? La una. Los corticoides sistémicos se dan en dosis decrecientes.
Porque si las das en dosis altas o una dosis estándar, ¿sí? Vas a producir un síndrome de Cushing a largo plazo si no haces un decreciente. Tienes que hacer un destete progresivo, ¿ok? Además, tienen un horario para dar. ¿A qué hora tú tienes que decir al paciente que tome y por qué a esa hora? En la mañana. ¿A qué hora? Muy bien, ¿por qué? Porque se produce la mayor cantidad de cortisol en las mañanas. ¿Y qué pasa si tú alteras el ciclo del cortisol, doctora? Estás bien, pero te falta una cosita. Tienes que saber por qué. No solamente para qué, sino por qué. Tú lo das en la mañana, exactamente, a eso de las 9 y 10 de la mañana, para que no haya una alteración del ciclo del cortisol. Si no le dices al paciente que lo tome en la mañana y se acuerda, oh, tengo que tomar mi pastilla, y se la toma a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, va a haber un aumento del cortisol. Y si hay aumento del cortisol, va a haber un cambio en el ciclo sueño-vigilia. Entonces el paciente no va a dormir en la noche, va a tener insomnio y el paciente va a dejar de tomar el corticoide. Entonces los corticoides orales solamente lo vamos a dejar en los pacientes prequirúrgicos, no en pacientes de tratamiento medicamentoso a largo plazo. ¿Por qué? Porque si tienes una poliposis nasosinusal severa, tú das un corticoide sistémico para tratar de achicar o desinflamar, como quieras decirlo, el pólipo, para el momento del acto quirúrgico haya mayor facilidad para sacar el pólipo. En la mañana, decreciente. ¿Está claro? Tienen que explicarle al paciente. Ahora, también el corticoide nasal, lo mismo, corticoide nasal, mometasona, fluticasona, budesonina, 200 microgramos cada 12 horas, y la loratadina o cualquier antihistamínico que utilicen en la mañana y en la noche en estos pacientes. Entonces, en la mañana, preferiblemente un antihistamínico de tercera generación que no produzca sueño. Por ejemplo, la desloratadina o la levocetiricina. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, y me faltaba. Entonces, hablando del tratamiento con la claritromicina, el pólipo nasosinusal o la poliposis nasosinusal, como estábamos hablando de las diferentes teorías, hipótesis, etcétera, dentro de la inflamatoria están las infecciones. Entonces, en la anatomía patológica vamos a ver que hay o un pólipo con contenido excesivo de eosinófilos y uno que va a tener macrófagos. Es decir, uno por infecciones a repetición que producen un estado inflamatorio y uno que va a tener eosinófilos que es por un proceso inflamatorio que tiene que ver con alergias, ¿verdad? Con la IgE, perdón. Entonces, ¿importa saber realmente la anatomía patológica cuando ya el paciente tiene un pólipo? No. Por eso el tratamiento de cajón entra la claritromicina cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con las infecciones, sino que, como les dije, también con el proceso inflamatorio. Entonces, si yo pregunto pautas para el tratamiento farmacológico de la poliposis nasosinusal, antihistamínico, corticoides inhalados, corticoides sistémicos, prequirúrgicos los sistémicos y antibiótico que es la claritromicina. Aparte de eso, como todo paciente con proceso inflamatorio nasal, cuidados medioambientales. Cuidados medioambientales. Polvo, irritantes, químicos, etc. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta, ¿pero se da el antihistamínico más el antibiótico o solo uno? Junto, doctora. Pero la claritromicina no vas a dar un tratamiento de 6 meses todos los días claritromicina, pero la puedes dar, por ejemplo, cada 2 o cada 3 meses, dependiendo cómo está el paciente. Pero si vas a dar antihistamínico, no significa que le das antihistamínico y no le das el antibiótico. Va junto, ¿ok? Doctor, si el paciente es alérgico a la claritromicina. Salado.
No hay claritromicina para él. ¿Le podría reemplazar por otro antibiótico? Tal vez sería. No, porque podrías darle eritromicina, pero también es o sea, generalmente cuando son alérgicos es alérgico a la familia, no alérgico a un antibiótico per se. Claro, o sea, sería entonces, los macrólidos. exacto. La idea es dar macrólidos, pero el que tiene mayor efecto en este caso es la claritro. La eritro también produce y acitromicina también. De hecho, por eso se utilizaban también en los pacientes COVID, no solamente para evitar sobreinfecciones, sino también porque intervenían con la cascada proinflamatoria. Entonces, por eso se daban también. Pero el principal es la claritro, ¿ok? ¿No hay más preguntas? Ojo, es muy común una complicación de la poliposis nasosinusal que se llama pansinusitis, que cuando la poliposis es tan severa que obstruye todos los meatos, entonces ese pobre individuo no solamente no puede respirar, sino que tiene sinusitis. Y cuando hablamos de pansinusitis, hablamos de sinusitis crónica maxilar, frontal, esfenoidal, y bueno, la etmoidal viene de cajón en toda sinusitis, en toda poliposis, ya que los pólipos casi siempre nacen desde las celdillas etmoidales, ¿ok? A veces nacen de los meatos, como se los expliqué con el antro anal. ¿Y nuevas preguntas? ¿No hay? Vamos al siguiente tema entonces. Una pregunta. ¿Fue ahí o sea, en el caso de pansinusitis en el que sí se debería hacer cirugía porque hay obstrucción? Claro, no, por eso le digo. Cirugía es cuando hay una poliposis severa, cuando no hay reacción al tratamiento, ¿ok? Pero la idea no es operar cada vez que hay poliposis, porque si no, las complicaciones, pues, como estos pólipos que les estoy explicando, nacen generalmente de las celdillas etmoidales, y más arriba, ¿qué hay de las celdillas etmoidales? El cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Vas a estar dañando a cada rato, ¿sí? La bóveda, entonces puedes producir fístulas, puedes producir meningitis a largo plazo. Entonces, la idea no es operarlos a cada rato, sino operarlos cuando se debe operar. Casi todo paciente con poliposis debe operarse, casi todos. Pero la idea es retrasarlo lo más que se pueda con el tratamiento médico, ya que la gran mayoría de los pacientes en realidad a largo plazo se evitan cirugías o se las puede alargar el tiempo para tratar de evitar complicaciones postquirúrgicas. Otra cosa que también hay que tener en cuenta son los lavados nasales. Los lavados nasales es algo muy controversial en este caso con el pólipo, ya que no está, es como la humidificación del ambiente en el CRUB. No está comprobado científicamente que sirve, pero los pacientes refieren mejoría clínica. Entonces, se recomienda hacer lavados nasales con solución salina, a pesar de que la evidencia científica no lo avala, pero los pacientes refieren mejoría. Entonces, se recomienda hacer lavado nasal, limpiar todo el moco que pueda haber en la fosa nasal y después del lavado nasal, unos 10 o 15 minutos, aplicar el spray. ¿Ok? Cuando no funciona la claritromicina. No, doctor. Cuando no funciona el tratamiento médico en general. La cirugía se utiliza cuando hay una pansinusitis, como lo dije, cuando hay una obstrucción severa o cuando el tratamiento médico no funciona, entonces el pólipo aumenta de tamaño porque no funciona el tratamiento. ¿Ok? Dentro del tratamiento farmacológico, como lo dije, es mometasona, o sea, corticoide inhalado, corticoide sistémico cuando va a ser un prequirúrgico, antibiótico, que es la claritromicina o los macrólidos en general, y los antihistamínicos. ¿Ok? Mareos, no, para nada, excepto, a ver, lo que podría haber es como hay una obstrucción nasal severa, puede haber malestar al agitarse, al tratar de hacer ejercicio, puede haber malestar, pero un mareo no le veo sentido. Aparte hay que definir mucho lo que, ya eso lo vamos a ver en otología, vamos a definir lo que es mareo y vértigo, son dos cosas muy diferentes.
Entonces, no le veo causa, excepto que sea que esté haciendo algún tipo de actividad física y que como no puede respirar, se agita. Eso puede pasar. Estos pacientes también van a tener hiposmia severa. ¿Sí? Por si acaso. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente tema, chicos. A ver, hola, sí, ¿se me escucha? Sí, dame un minuto. Ahí va, listo. Vamos, dale. A ver, bueno, yo soy Michael Cabrera y les voy a hablar sobre lo que es epístasis. Bueno, empezando con la epístasis, vamos a decir que va a ser un signo clínico que va a estar caracterizado por la pérdida de sangre proveniente de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos que van a vascularizar las fosas nasales. En sí, en los rangos de edad de 15 a 25 años y de 45 a 65 años son los rangos donde más frecuente es la aparición de esta epístasis. La tasa de hospitalizaciones por este signo va a aumentar progresivamente a partir de los 40 años. La fisiología nasal es importante aquí, ya que vamos a ver que se puede alterar debido a funciones tales como la función respiratoria, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? El filtro de las partículas por medio de los cilios nasales, la función olfatoria y la función acondicionadora del aire que ingresa hacia los alvéolos por medio de la humidificación y el calentamiento de este aire inspirado. La vascularización nasal va a estar dispuesta principalmente por el plexo de Kesselbach, que va a derivarse de la arteria labial superior, que viene a ser rama de la arteria facial, la arteria palatina descendente, que viene de la arteria maxilar interna, la rama septal de la arteria esfenopalatina, que también proviene de la arteria maxilar interna, y la arteria etmoidal anterior, que es la proveniente de la arteria oftálmica, además de individualmente de la arteria etmoidal posterior y la rama turbinal de lo que es la arteria esfenopalatina. Todo esto viene proveniente de las principales arterias carótida externa y carótida interna. La clasificación de la epistasis va a ser anterior, que va a constar de aquellas que vienen provenientes del plexo de Kesselbach, que va a ser el responsable del 90% de donde se localizan estas epistasis. Las posteriores, que va a ser un sangrado del tronco proveniente principalmente de la arteria esfenopalatina o de algunas de sus ramas que vayan a determinar este sangrado a posterior. Y las superiores, que van a deberse a sangrados de las arterias etmoidales o de sus ramas. La etiología... sí, Regresa un ratito a la diapositiva anterior. claro. Y según la clasificación de anterior y posterior, ¿qué grupo de edad es más común la anterior y qué grupo de edad es más común la posterior? No sabría decirlo. Ya, tranquilo.
La anterior suele ser, usted en la diapositiva anterior puso, regrese, Claro. que hablaba de los grupos de edad, por favor. Entonces sí, hay 2 picos, ¿ya? De 15 a 25, y de hecho me atrevería a decir que hasta mucho más jóvenes, tal vez de los 10 años o menos, y el otro de 45 a 65. Los pacientes jóvenes suelen, eso no quiere decir que son todos, suelen ser epístasis anteriores. Los pacientes mayores suelen ser epístasis posteriores. ¿Por qué los niños y los jóvenes tienen mayor cantidad de casos de epístasis anterior? Porque los niños y los jóvenes son los que se meten cosas a la nariz, se meten los dedos a la nariz. No solamente los dedos, drogas también, coca, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los pacientes mayores, sobre todo tercera edad, 65 en adelante, tienen un pico de la posterior. ¿Por qué? Por picos hipertensivos, por ejemplo. O también porque con el paso de los años, ¿sí?, la mucosa se va deteriorando, se va dañando y los vasos sanguíneos quedan más expuestos. Entonces, cualquier pico hipertensivo, incluso una gripe, les puede producir una epístasis y suele ser posterior. ¿Ok? Entonces, por grupo de edad, paciente joven anterior y paciente adulto o mayor, mejor dicho, posterior. ¿Está claro? Sí. Especialmente los niños casi exclusivamente son anteriores porque se meten los dedos a la nariz. ¿Ok? Y los cuerpos extraños. Dale. A ver si ya, hablando de la etiología, vamos a ver de que el mayor porcentaje de estas van a ser idiopáticas y puede ser identificada por la causa del mismo sangrado, ¿no? Tenemos como causas locales traumatismos que pueden ser, ejemplo, traumatismo maxilofacial o alguna rotura espontánea, ya sea de la carótida interna, inflamación o infecciones, deformaciones del tabique, presencia de cuerpos extraños. En caso de que un niño presente rinorrea purulenta, puede ser que esté asociado a algo que esté dentro de la nariz del niño. En caso de enfermedades granulomatosas como la de Wegener, la sarcoidosis, el sífilis, la presencia de tumores, ya sean neoplasias benignas o malignas. También hay orígenes sistémicos, tratamientos medicamentosos tales como anticoagulantes o también el uso de ácido acetil salicílico, algunas discrasias sanguíneas, hipertensión arterial, alteraciones vasculares, insuficiencia renal crónica o insuficiencia hepática. La evaluación y exploración es muy importante, ya que aquí analizaremos primero lo que es la anamnesis, donde podemos preguntar sobre los antecedentes familiares que nos pueden indicar una predisposición hemorrágica, la presencia de hemofilias entre sus familiares o presencia de angiomatosis. Las antecedentes personales que demuestren la presencia de episodios hemorrágicos previos, tanto como nasales o de otros órganos, alteraciones dermatológicas que pueda presentarse como petequias, hematomas y anuncien alteraciones vasculares, hemorragias secundarias, actos quirúrgicos recientes o pequeños traumatismos. El examen físico es muy importante, ya que podemos evaluar el estado hemodinámico del paciente, la coloración de su piel, el estado, si se encuentra somnoliento o no. Realizamos un examen físico completo con énfasis en la nariz, ya que es el lugar del sangrado y la rinofaringe. En el examen nasal debemos de utilizar lo que es la anestesia tópica y también no está contraindicado usar vasoconstrictor local. Después, eso es importantísimo, el uso, doctor, de vasoconstrictor local. ¿Ok? Eso es súper importante. Hay que tener en cuenta de que yo les recomiendo, en lo personal, a pesar de que aquí no creo que muchos vayan a hacer otorrinos, pero siempre tener un Afrin cuando estén de guardia. Un Afrin o una lidocaína con epinefrina. Cómprense la suya, ¿no? O sea, estamos en Ecuador, aquí en los hospitales no hay nada. Entonces, cuando estén de guardia, traten de tener su equipo. Yo les recomiendo que siempre tengan uno porque siempre va a llegar un paciente con sangrado nasal. Siempre llega uno por guardia. Entonces yo les recomiendo que tengan uno.
es importantísimo saber utilizar un vasoconstrictor. ¿Ok? Dale. Ya, la exploración se debe iniciar con una rinoscopía anterior y se debe de tener una buena iluminación y generar una buena aspiración para poder ver bien. El manejo por especialidad se puede permitir el uso de una endoscopía rígida o una nasofaringoscopía flexible que va a otorgarnos una mayor información y es más fácil de realizar. Todo paciente que ingrese debe estar identificado por su grupo sanguíneo, que es importante, y una vez evolucionado el sangrado se puede solicitar exámenes necesarios para llegar al diagnóstico. Exámenes complementarios, el hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, estudios de coagulación, radiografías de cráneo, tomografías computadas, radiografías de cavidades perinasales que nos permiten encontrar alguna alteración anatómica que pueda ser la causante de este sangrado. Las manifestaciones clínicas típicas del paciente van a ser la salida de sangre por los orificios nasales, mareo debido a la pérdida excesiva de sangre, taquicardia, jadeo, palidez, que también es secundaria a esta, y las heces negras en caso de que el paciente haya ingerido la sangre durante el sangrado. El diagnóstico diferencial va a estar principalmente relacionado con enfermedades que también generan sangrado, como hemorragias digestivas altas, presencia de varices esofágicas, tumores sangrantes, hemorragias pulmonares que pueden ser provocadas por algunas enfermedades, hematemesis, hemoptisis, cosas que puedan causar que la sangre también pueda salir por la nariz. El tratamiento puede ser inmediato o mediato. El tratamiento puede ser por el signo o por la causa del sangrado. En este caso podemos tener la epístasis anterior, se puede manejar con una presión digital, cauterización o taponamiento anterior. En la epístasis posterior se debe realizar un taponamiento anterior y un taponamiento posterior con gas, algodón y sonda Foley. Y también otros métodos puede ser la dermoseptoplastia, el catéter con inflación de balón, la endoscopía, la cauterización y las ligaduras arteriales. Como medidas generales es importante tranquilizar al paciente, mantenerlo en un estado de reposo, colocar al paciente en una posición sedente o semisentado, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, colocación de compresas de hielo, aplicando el frío en el cuello o nuca o en el dorso nasal, y la valoración de la cuantía de sangrado mediante el examen clínico de control hemodinámico. Aquí tenemos unas imágenes, cómo se muestra en este caso la colocación del taponamiento anterior y el taponamiento posterior, aquí el brazo superior derecho. A ver, es importante. A ver, el agua, a ver, vamos a hablar aquí. El agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, es verdad que ayuda mucho con el control del sangrado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hoy en día no se recomienda mucho el uso de agua oxigenada per se en ninguna herida, porque produce daño del tisular, produce daño del tejido a la larga. Entonces se recomienda no utilizarlo crónicamente. Entonces no recomiendo utilizar una gasa empapada en agua oxigenada. Por otra razón también, ¿qué pasa cuando el agua oxigenada entra en contacto con la sangre? Produce peroxidación. La peroxidación se va a ver como una liberación de aire y va a haber una cantidad de burbuja, de espuma, por así decirlo, que no te va a dejar ver bien, no sabes cómo estás poniendo el taponamiento. Entonces yo no recomiendo utilizarlo empapado en agua oxigenada, pero sí en vasoconstrictor, 100 Afrin, 100 Rinaf, 100 oximetazolina. Lo que también puedes utilizar es una lidocaína con epinefrina, porque no solamente vas a ayudar a la vasoconstricción, sino también vas a ayudar al dolor. Y aparte, se recomienda que esté empapada en crema antibiótica, la mayor de los casos, la que se utiliza es la gentamicina, que es la Gentamax. ¿Por qué? Porque ese taponamiento, ¿cuántos días se tiene que quedar, doctor? El taponamiento se cambia, creo que el cuarto día, ¿no? Debe estar máximo de 3 a 5 días. Si va a estar 3 días, con la crema basta. Si va a estar más de 3 días, o sea, 5 días, debes dar un tratamiento antibiótico sistémico, o sea, oral. ¿Ok? Entonces,
Se recomienda utilizar la crema porque como la gasa va a estar varios días, así la crema va a lubricar y va a evitar un crecimiento bacteriano. Va a lubricar, así la gasa no se va a pegar a la mucosa y al momento de retirarla no va a haber mayor daño tisular por adherencia de la gasa a la mucosa. ¿Está claro? Eso es con el taponamiento anterior. El taponamiento posterior que tienes ahí, se utiliza una sonda vesical. Entonces tú pasas la sonda vesical por la fosa nasal, la ves en la orofaringe, la agarras con una pinza por detrás del balón, amarras un tuco de gasa, por así decirlo, alas e inflas el balón. Eso lo que va a hacer es producir va a producir presión al nivel de donde está la epístasis posterior. Ahora, debemos tener en cuenta una cosa. Ese balón no debe ser inflado mucho, porque puedes producir ahora mucha presión sobre la mucosa y puedes producir necrosis de la mucosa. ¿Ok? Entonces, si el balón tú ves que con, qué sé yo, con 3 centímetros ya está, déjalo con 3 centímetros. No le pongas 5. Entonces, en eso tienes que ir jugando con las presiones. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? El taponamiento tiene que ser de atrás, perdón, sí, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. De abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Doctor, eso tiene que ver el uso de esta, al hacer esta compresión, ¿también aplica para el uso de la epinefrina o no? Me confundí en esa parte, no le entiendo. Generalmente las epístasis son autolimitadas, pero cuando no, tú primero tratas de controlar el sangrado con un vasoconstrictor. Tú empapas un algodón y lo pones en la fosa nasal donde ves el sangrado. Si para el sangrado, con eso se puede mandar a la casa, sí, pero si la epístasis era muy fuerte, si había mucha epístasis y lo controlaste con el vasoconstrictor, se recomienda en muchos casos, yo siempre tapono, yo no me confío, yo siempre tapono y lo dejo taponado con una mecha de gasa, que es las mechas que ves ahí, ¿sí? Con vasoconstrictor y con crema antibiótica. Yo siempre lo tapono. Yo nunca mando al paciente sin tapón. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si estornuda? ¿O qué pasa si se mete el dedo a la nariz? ¿O qué pasa si yo no confío en el paciente? Entonces yo prefiero evitarme el problema y lo tapono. ¿Está claro? Sí, doctor. Al decir usted que Nunca confíe en el paciente. ¿Qué cosa? Dígame, no le escuché. Doctor, al decir crema antibiótica puede ser que una gentamicina o una La gentamicina especial. les dije. Hay una particular que es muy buena, pero es chiquito el tubo. Entonces un tubo no le va a alcanzar para toda la mecha, que se llama la Lamoderm. La Lamoderm es muy buena porque también es de hecho, la Lamoderm crema nasal es una crema que está hecha para epístasis. La cosa es que esa se debe poner cuando hay una, ya después del taponamiento se la pone. Cuando ya retiras el taponamiento, con un cotonete tú la puedes poner. Ahora, si puedes comprar 2 o 3 tubos, porque son chiquitas, para poner en el taponamiento, cómpralo. Pero la gentamicina, que un solo tubo, la mitad te alcanza para todo el taponamiento, te cuesta $1. La Lamoderm, que necesitas 2 o 3 para todo el taponamiento, te cuesta 2 o 3 $3 cada tubo. Entonces, es la diferencia del costo. Pero lo ideal sería la Lamoderm crema nasal. ¿Ok? Pero la gentamicina va muy bien. Ya. Listo, vamos, sigamos. Ya, ¿Alguien va a hacer una pregunta? Ok, vamos. Bueno, continuando con el tratamiento, podemos llegar a las cauterizaciones, que se puede realizar cauterización química, eléctrica o fotocoagulación, además de la inyección submucosa, intramucosa y subpericondrial, de lo que ya mencionamos, la lidocaína el 0.1%, que sería en este caso el anestésico, y la adrenalina, que sería el vasoconstrictor. Doc, ¿Sí?
si tú vas a cauterizar, sea como sea, ¿pones o no pones tapón? Sí. No, pues, no, ¿por qué? Taponas. Sí, 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 te pongo. Taponas. ¿Por qué? Porque la cauterización, sea química o eléctrica, es una costra. Y si la costra se mueve, sangra. Entonces tú taponas. Ahí. Siempre taponar si vas a cauterizar. Otra razón por la cual tú taponas después de cauterizar, sobre todo la química, porque la química, como dice el nombre, tú pones un químico en la mucosa, que se llama, lo que normalmente se utiliza es el nitrato de plata. Tú vas a poner y eso va a quemar la mucosa, pero no, ese no es el peligro. El peligro es que del otro lado, es decir, tú pones en el tabique, pero si tú no taponas o no proteges, ese químico, si el paciente se sopla en la nariz o se toca, puede pegarse también a la fosa nasal, o sea, a la pared lateral de la fosa nasal. Y si hay cauterización, o sea, hay una mucosa cauterizada de ambos lados, se puede cicatrizar y puede producir sinequia y vas a producir una obstrucción nasal. Entonces, siempre taponar, ¿ok? Si vas a cauterizar, está bien, pero tú taponas. ¿Está claro? Sí. Yo en lo personal no soy fan de la cauterización eléctrica. Me gusta mucho más la química, porque es menos dolorosa. ¿Ok? Listo, dale. Ya, y por último también podemos usar el Etiglock, que va a ser un embolizador, por decirlo así. Tratamiento local, hemostásicos locales, como ya se mencionó, el agua oxigenada diluida en 10%, pero en casos leves. Y como tratamiento general, activadores de la coagulación o en casos más crónicos podemos llegar a una resección suprapericondrial del tabique o una dermoplastia nasal o septal. Ya, y ahí termina la exposición. Listo, doctor, muy bien. Una epístasis, en muchos casos, requiere tratamiento quirúrgico. Requiere tratamiento quirúrgico. A veces incluso te toca hacer ligaduras en quirófano, muchas veces. Por ejemplo, una ligadura de la esfenopalatina, eso se hace en quirófano. Y de hecho, para ligar la esfenopalatina tienes que hacer una etmoidectomía posterior. Entonces, muchas veces las epístasis requieren tratamiento quirúrgico, ¿ok? Por eso es lo importante de saber manejarlo, porque a veces cuando ya no se puede controlar con taponamiento, tienes que ingresar al paciente, ponerle una vía, o sea, mantenerlo, se me fue la palabra, compensar al paciente, tenerlo compensado hemodinámicamente y llevarlo a quirófano. De hecho, hace un par de semanas nos pasó eso. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Doctor, por ejemplo, una niña que hasta la adolescencia presentó epístasis y sobre todo se presentaba más cuando jugaba indoor, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da de una manera que ningún médico encontraba una causa? En este caso, pues no se buscó un especialista, ¿ya? Pero ya a partir de la adolescencia, pues comenzó a desaparecer, pero sin embargo se presentaba de manera muy continua, pero no había una respuesta por parte de los galenos sobre esto. Ya, a ver, puede haber dos razones. La primera, que la niña se haya metido los dedos a la nariz y simplemente no decía nada, porque eso pasa. ¿Qué te hiciste? No, no me hice nada, te dice el niño. Espere, no le estoy diciendo de su caso en particular, le estoy diciendo lo que yo conozco que pasa. La otra razón puede ser una rinitis vasomotora no diagnosticada, y acordémonos que cuando hay rinitis vasomotora no diagnosticada, hay cambios, y cuando hay cambios de temperatura, la rinitis empeora, y si la rinitis empeora, puede haber sangrado. Ahora, la razón por la cual ya no ocurre eso en la adultez, eso es lo que hay que investigar. De cajón, yo le haría una endoscopía nasal con un endoscopio rígido de 0 grados y trataría de ver qué hay en la fosa nasal. Pero una rinitis vasomotora, como ya hemos hablado, vasomotora, hay aumento de flujo sanguíneo, puede ser tranquilamente una causa de epístasis. ¿Ok? Ok, gracias.
Bueno, ¿tenemos otro tema? Si no hay más preguntas, sí tenemos otro tema, ¿no? Sí, doctor. Dele, dele, vamos. Carla, por favor, comparte. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se ve. ¿Me escuchan bien? Claro, doctora. Ya. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy trataremos angiofibroma juvenil. Siguiente. Bien, el angiofibroma juvenil lo definiremos como un tumor vascular benigno de la nasofaringe y parte posterior de las fosas nasales, que aparece en varones en edad prepuberal, infantil. Este tumor presenta un crecimiento local y expansivo, podríamos decir que es lentamente progresivo y está constituido por tejido fibrovascular, de ahí su nombre. También se lo conoce como fibroma nasofaringio, fibroma sangrante de la adolescencia y fibroangioma. También existe una variante extranasofaringia, es muy rara, aparece en edad geriátrica, sobre todo en mujeres, pero con puntos a nuestro favor, ya que es menos vascular y menos agresivo. Hay que tener en cuenta que el angiofibroma se presenta en aproximadamente el 0.05% de los tumores de cabeza y cuello. Su incidencia oscila entre 1 por cada 5.000 habitantes. En los Estados Unidos es entre 1 por cada 16.000 habitantes. Como dije, tiene mayor aparición en la adolescencia, aparece exclusivamente en varones, mayoritariamente entre la segunda década de la vida, con un rango entre los 9 y 19 años de edad. En caso de que se presente en una mujer, debemos recomendar una revisión del estudio anatomopatológico e incluso un test genético. También es muy raro que aparezca en mayores de 25 años. Siguiente. Bien, el examen macroscópico muestra un tumor sésil, lobulado, de color rojo rosáceo hasta grisáceo. En casos raros, el tumor puede ser polipoide o pedunculado, pero habitualmente se encontrará encapsulado y compuesto de un estroma fibroso con tejido vascular. Vale mencionar que los vasos presentan paredes delgadas, sin fibras elásticas, sin musculatura lisa, y si es que la presenta va a ser incompleta, mientras que las células del estroma presentan núcleos como imperfectos, irregulares o más bien burdos que tienden a rodear los vasos. Hay abundante cantidad de mastocitos en el estroma sin ningún otro tipo de célula inflamatoria. Bajo el microscopio electrónico, las células del estroma son mayoritariamente fibroblastos con tinción inmunohistoquímica intensa para la vimentina. En cuanto a su etiología, hay varias teorías sobre su origen. Una defiende que se trata de una respuesta desmoplásica, es decir, una colagenización del periósteo nasofaringio o del fibrocartílago. Hay otra teoría hormonal, una que defiende también el origen, o sea, tiene un origen vascular, pero la teoría que más se mantiene es la genética, ya que se pudo demostrar por hibridación genómica de lesiones del cromosoma 17, incluidas regiones del gen supresor P53 y el oncogen HER2. Siguiente diapositiva. Bueno, debemos tener en cuenta que el angiofibroma juvenil, a medida que va creciendo, va produciendo desplazamiento, destrucción, y esto es secundario a una necrosis por compresión. Entonces, el inicio se produce habitualmente en las zonas del facies esfenoides, es decir, en la cara antero-inferior del seno esfenoidal y en la parte posterolateral de la fosa nasal. Vale mencionar que la forma más habitual de crecimiento es la anterior hacia la submucosa, por favor, atrás. Nasofaringia, produciéndose un relleno, pero es unilateral, de la cavidad nasal con un progresivo desplazamiento septal. Obviamente el crecimiento va más allá de la fosa nasal, esto puede ser variado según en qué dirección este se produzca.
En fases avanzadas, las direcciones de crecimiento pueden ser varias. Lateralmente se produce la entrada hacia la fosa pterigopalatina, donde la arteria maxilar es la que, es decir, es la arteria nutritiva que va a aportar en un 90% de los casos. Entonces, la ocupación de esta fosa pterigopalatina va a conllevar a que el paciente presente un abombamiento de la Eso es pared posterior importantísimo. del seno maxilar y la expansión hacia la fosa infratemporal. En ocasiones... Perdón, doctora, que le interrumpa. Si yo les pregunto, y esto es en serio, el lugar de implantación o lo más común donde se encuentra el angiofibroma primario, ¿dónde es, doctora? Dígales de nuevo, por favor, para que se les meta en la cabeza. Doctora. Doctora. Sí, disculpe, es que no escuchaba. ¿Cómo me decía? Tranquila. ¿Cuál entonces sería, porque esto lo voy a preguntar, cuál sería el lugar de implantación más común, primario del angiofibroma? Sí, es que era la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina. Y la principal arteria es... Maxilar. Así es. Entonces, que quede claro, ¿ya? Sí, doctora. Ya, entonces decíamos, bueno, en ocasiones se puede producir la erosión del ala mayor del esfenoides y por ello se va a exponer la dura madre de la fosa media. Es importante tener en cuenta que cuando también se afecta la fisura orbitaria, se va a producir una proptosis y atrofia progresiva del nervio óptico. Como dato adicional, la extensión intracraneal solo ocurre entre el 10 y el 20% y suele ser extradural. Entonces, en resumen, el foramen esfenopalatino siempre va a estar afectado y la expansión superior y lateral son las más frecuentes. El abombamiento facial suele ser secundario al crecimiento tumoral en la fosa pterigomaxilar infratemporal. Cuando el daño es suficientemente grande, se va a producir la hinchazón a la altura del hueso cigomático. De ahí pasa a la fisura orbitaria inferior y destruye el ala mayor del esfenoides, lo que conduce, como ya lo mencioné, a una protrusión orbitaria y ocasionalmente la compresión del nervio óptico. Entonces, desde la apófisis pterigoides, que por cierto está destruida, va a alcanzar la dura madre de la fosa media y al mismo tiempo puede invadir el seno esfenoidal y alcanzar la silla turca, por lo que también puede llegar a la fosa media medialmente a la carótida interna y, por qué no decir, a la hipófisis. Siguiente. Bien, los síntomas de este tumor están en función, obviamente, de su localización, el tamaño y la extensión. Lo que inicialmente se produce es una obstrucción progresiva. Esto se da en aproximadamente en el 80-90% de los casos. Y esto, como dije, es de manera unilateral con la consecuente rinorrea. La aparición de epistaxis unilateral es lo que por lo general hace que el paciente visite al médico. Además puede también presentarse la cefalea debido a que en esta condición de salud se produce un bloqueo de los senos paranasales. Y también si se obstruye la trompa de Eustaquio, el paciente también podría atravesar con una hipoacusia. Entonces, la extensión tumoral también podría producirnos sinusitis e hinchazón facial. Y por ello, entre los errores diagnósticos iniciales más frecuentes se encuentran la rinosinusitis, la rinitis, así como el pólipo antrocoanal. Otros síntomas pueden ser las alteraciones del olfato y reducción de la visión. En cuanto a los signos, tenemos que en endoscopía nasal se va a destacar una masa, como dije, de color gris rojiza, localizada en la zona posterior de la fosa nasal. Esta va a ser frecuentemente lobulada, sésil y pedunculada. La masa orbitaria y la proptosis, podríamos decir que es menos frecuente e indican el alcance del zigoma y de la fisura orbitaria inferior. Otros signos también son la hinchazón isogomática, el edema de papila, el trismus. Aparte del diagnóstico diferencial que ya mencioné, también se encuentra la poliposis nasal, el pólipo antrocoanal, los teratomas, el encefalocele, y entre otros. Entonces, debido a la frecuencia de epistaxis que
que hay que descartar otras causas locales o sistémicas, así como otras causas de proptosis o hinchazón orbitarias en casos avanzados. En cuanto a las pruebas complementarias, se realiza una analítica habitual preoperatoria con la prueba de coagulación, es decir, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, hemoglobina, hematocrito, etc. Aunque en realidad no se ha observado una mayor asociación a problemas de coagulación de estos pacientes con respecto a la población normal. Y también se recomienda cruzar sangre antes de realizar la intervención. Siguiente. Bueno, tenemos la tomografía computarizada que se realiza preferentemente de manera coronal con algún corte axial a la altura de los senos esfenoidales. Van a existir dos hallazgos patognomónicos del angiofibroma juvenil. Primero es el abombamiento de la pared del seno maxilar, que es secundario a la ocupación de la fosa pterigopalatina, y esto es lo que se conoce como el signo de Holman-Miller. Y segundo, vamos a tener una captación densa y homogénea del contraste. Otros hallazgos serán el ensanchamiento del agujero esfenopalatino, desplazamiento de la apófisis pterigoides, erosión de esfenoides, de paladar duro, erosión de la pared medial del seno maxilar y, por supuesto, el desplazamiento septal. Entonces aquí tenemos una tomografía computarizada con contraste intravenoso en plano axial a nivel de la nasofaringe, en la que observamos la presencia de una masa tumoral que va a ser hipercaptante, que invade y se extiende hacia la cavidad nasal derecha y parte de la cavidad orbitaria de ese mismo lado, así como las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal. Por su parte, la resonancia magnética tiene sus indicaciones que en realidad nos conduce a obtener beneficios, como primero el poder determinar la extensión tumoral, sobre todo la parte intracraneal, poder diferenciar entre la mucosa inflamada y la retención de mucosa, y también poder evitar la radiación en los seguimientos que deben hacerse con la resonancia magnética. Por su parte, la angioresonancia da una idea de la vascularización tumoral y nos va a permitir confirmar el diagnóstico. Entonces, aquí en la resonancia magnética observaremos dos imágenes constantes. Primero, una masa en la parte posterior de la fosa nasal y la fosa pterigopalatina. Y segundo, tendremos una erosión del hueso detrás del foramen esfenopalatino. Me había olvidado mencionar que una buena tomografía computarizada nos va a permitir demostrar la invasión del hueso esfenoidal, una de las zonas predilectas de recidiva. Mientras que las características típicas de la resonancia magnética se deben a la gran vascularización que nos presenta el tumor y su fuerte captación tras la aplicación de contraste. Entonces aquí tenemos una imagen de encéfalo por resonancia magnética en plano coronal, esto es secuencia 1, en la que podemos observar un importante realce de la lesión tumoral, que está indicada con la flechita blanca, y que notamos que no solamente invade las estructuras adyacentes de la nasofaringe, sino también que se extiende, o más bien podríamos decir que se va cefálicamente hacia la fosa cerebral media derecha. Y finalmente tenemos la angiografía, que se realiza 24 a 48 horas antes de la cirugía con la intención de una embolización tumoral. Esta permitirá mostrar la vascularización de armas carótidas externas y, por tanto, la exacta vascularización del tumor. Entonces aquí tenemos una angiografía selectiva de la arteria maxilar interna, esta es izquierda, en la que podemos observar el tamaño del tumor y su aporte vascular. Siguiente. Bien, esta es la estadificación de Chandler. Esta clasificación está basada en la del carcinoma de la nasofaringe. Entonces, en el estadio 1A vemos que está limitado a la fosa nasal posterior o también al arco coanal. El estadio 1B también afecta la fosa nasal posterior, pero con la diferencia que la afectación va a darse también al menos en uno de los senos paranasales. En estadio 2A vemos una extensión lateral mínima a la fosa pterigomaxilar, mientras que en el 2B va a haber una ocupación completa, una ocupación plena de la fosa pterigomaxilar y puede ser con o sin erosión del hueso orbitario.
Tenemos el estadio 3B, que es una erosión de base de cráneo, pero con una extensión intracraneal mínima, mientras que el 3B va a ser una extensión intracraneal muy intensa que puede o no con una invasión del seno cavernoso. El cuarto A es intradural, sin afectación del seno cavernoso, de la pituitaria o quiasma, pero en el cuarto B sí existirá una afectación, ya sea del seno cavernoso, pituitaria o quiasma. Gracias. Muy bien, deme un minuto y ya vamos con las preguntas. Un ratito. Carla, no quites las diapositivas. Bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o doy unos puntitos ya más rápidos sobre angiofibroma? Falta otra compañera, doctor. Ah, falta ni más. Ah, dale, dale. Buenas noches, voy a continuar con la parte de tratamiento. La primera parte es sobre los tratamientos que son médicos. Tenemos la radioterapia, que es con una aplicación externa. Esta está indicada en tumores inoperables con extensión intracraneal. Por otro lado, también tenemos la quimioterapia que se ha propuesto, en este caso la dexorubicina y la decarbazina para los casos que son en recidivas. Como también la compañera explicó que hay teorías de origen hormonal, para este caso también tenemos un tratamiento hormonal que se emplea la flutamida, que es un bloqueador androgénico no esteroide, que interfiere con la testosterona y en este caso se logra la reducción de entre 20 a 44% de los tumores que se encuentran en estadios 1 y 2. También, como otro tratamiento hormonal, es el dietivestrol. Este aquí se aplicó sobre todo en los años 70 por vía oral a fin de reducir la vascularización y por ende también va a reducir el tamaño del tumor para antes de la cirugía. Y también tenemos la embolización, que se emplea con intención paliativa para poder desvascularizar y necrosar el tumor e impedir el crecimiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Para los tratamientos quirúrgicos tenemos que en estos quirúrgicos se utilizan para los que se encuentran en estadios 1 y 4. Según la localización de su extensión se puede elegir entre la rinotomía lateral, el degloving centrofacial, el abordaje transpalatino, el transantral, el transigomático e el infratemporal o las combinaciones de estas. Entonces, de acuerdo a los casos, se puede aplicar de acuerdo también a los estadios que se va a encontrar. Entonces tenemos la rinotomía lateral, el abordaje transpalatal y el transmaxilar o el esfenoetmoidal. Se los aplica en casos que se encuentren en estadios 1 y 2 de Fitch. Por vía endonasal, que sean exclusivamente con ayuda de un sistema de navegación o en combinación con vía transmaxilar para casos que se encuentran en estadios 3A de Fitch. El degloving centrofacial con o sin osteotomías de Leffort tipo 1 para casos que se encuentran en estadios 1, 3A de Fitch. El abordaje infratemporal para
casos que se encuentren con extensión tumoral amplia, lateral e intracraneal. Y la traslocación facial que se da a través de una incisión de Weber, Ferguson, y quizás con una extensión coronal para realizar una craneotomía frontotemporal con una osteostomía centrofaciales. En este aquí es una técnica obsoleta para los tumores que son de tipo 1, 3A, y dado que esto se puede se puede realizar por vía endoscópica. Siguiente, por favor. También tenemos el abordaje subcraneal anterior que se da, que es extendido, queda reservado para cuando se precisa una descompresión del nervio óptico y una exposición del seno cavernoso. Para la búsqueda de alternativas está motivada por la gran morbilidad de los abordajes externos. La morbilidad y los otros riesgos de cirugías endoscópicos suelen ser comparables con los de una esfenoectomía avanzada. Estos casos de morbilidad puede presentar cicatriz visible, secuelas funcionales como anestesia, parestesia, la articulación temporomandibular, potencial crecimiento óseo como deformación centrofacial en caso de asimetrías, lesiones de la vía lagrimal, estenosis del vestíbulo nasal, fístula oroantral y hipoacusia de transmisión. Los abordajes endoscópicos de los estadios 2 y 3A de la clasificación de Fitch, las grandes ventajas de los abordajes endoscópicos son que pueden ser muy extensos y aún siendo mínimamente invasivos, y tienen una reducida morbilidad, una tasa baja de secuelas y además son repetibles. Siguiente, por favor. Para el tratamiento en cuanto a la técnica de abordaje endoscópico, tenemos que en la fosa peptidolatina generalmente está ocupada por el tumor. Este abordaje se debe hacer mediante una miotomía media de máxima amplitud que va a permitir a trabajar por la pared posterior del seno maxilar. La resección del pared posterior anterior de dicha fosa para poder grapar o ligar los vasos nutrientes, mayormente de la arteria maxilar y sus ramas, que va a estar en función para el tumor. Después de eso se procede al vaciamiento de la fosa peptidolatina como tal, o una ampliación del abordaje hacia la fosa intratemporal. Solo en el estadio 1 es necesario abordar la fosa peptidolatina porque no va a encontrarse ahí el tumor. Siguiente, por favor. Ya. En lo que es la vasio-esfenoides, que es la cara inferior de la pared anterior del seno esfenoidal y reborde coanal, en este caso y en las zonas de implantación del angiofibroma juvenil, sobre el hueso parece importante conseguir que hay un despegamiento subperiósteo, al igual que el borde posterior del pómer, para así poder evitar las recidivas. En este caso se recomienda el fresado del hueso desnudo mediante una fresa diamantada grande, dado que por ello puede evitar las recidivas, y la fragmentación tumoral facilita su éxersis, y para una parte la resección tumoral en monobloque no es obligatoria, y por otra la fragmentación del tumor no ha demostrado tampoco un mayor índice de recidivas. Así que donde más se demuestra la ventaja de embolización, que permite dividir el tumor en fragmentos manejables. Eso. Todo angiofibroma, bueno, no todos, en realidad, la gran mayoría, porque hay veces que, como estábamos hablando, que es un tumor benigno, ¿verdad? Que tiene componente angiomatoso y fibroso. Hemos tenido casos en el hospital donde son pacientes que al hacer la angiografía podemos ver que no tienen tanto contenido angiomatoso, sino es más que nada fibroso. Entonces, en esos pacientes no es necesario, excepto que quieras estar tranquilo, una embolización previa. Pero en la gran mayoría de los pacientes, lo único que se van a beneficiar para poder realizar una cirugía más tranquilo, no importa si la sacas en bloque, no importa si la sacas en partes, no importa en fragmentos, siempre y cuando se haya realizado una embolización previa. Entonces, el tratamiento prequirúrgico
más efectivo para el angiofibroma es la embolización. ¿Ok? Dele. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, tenemos que es una evolución natural de los angiofibromas juveniles y puede asociarse a una anemia crónica por casos de epistaxis. Se ha descrito la transformación maligna, que estos son tratados previamente con radioterapia. En este caso también puede producir osteoradionecrosis de huesos y también ceguera por lesión al nervio óptico. Las complicaciones de la cirugía endoscópica son similares a las de una esfenoetmoidectomía amplia de senos paranasales y recientemente también se ha descrito casos de fenómeno de ojo seco permanente como factor de resultado de este tumor. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Habla, dime. Hablaban sobre que existía un crecimiento del hueso cigomático. ¿En qué tiempo más o menos empezaría el crecimiento de este hueso? Bueno, eso depende de la agresividad del tumor, Doc. A ver, lo primero que tenemos que pensar es un paciente varón, joven, ¿sí? O mejor dicho, puberto, ¿ya? Con epístasis y obstrucción nasal. Eso es lo primerito que tienes que pensar. Lo primerito que tienes que pensar en un paciente de esas características es en esta patología, ¿ok? Pero claro, tiene que ser epístasis recurrentes. Ahora, depende totalmente la agresividad del tumor, porque hay pacientes que tienen tumores más agresivos que otros en el momento que pueda haber una deformidad facial. Pero yo he visto casos de 6 meses y yo he visto casos de 2 años. Entonces, depende totalmente, doctor. Hay casos sustentados con bibliografía internacional de pacientes femeninos con un angiofibroma. Son pocos, pero puede pasar. Yo les recomiendo que en el momento que tengan un paciente con esta sintomatología femenino, lo primerito también es una tomografía. Bueno, una resonancia, de hecho, o una endoscopía, pero es bien raro. Te estoy hablando que quizás hablamos del 0.005% de los pacientes a nivel mundial. Se habla, lo que tienen que tener en cuenta es que este tumor es un tumor benigno, no maligniza, pero actúa, tiene un comportamiento maligno por expansión, es destructivo por expansión, va a destruir las estructuras internas, pero por expansión, va a producir daño óseo por expansión. Entonces eso tiene que quedar claro. Es un tumor benigno de comportamiento maligno, ¿sí? Y el tratamiento es 100% quirúrgico, pero siempre, o la gran mayoría de los casos, con una embolización previa. ¿Está claro? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Doctor, disculpe, ¿habrá algún caso de contraindicación de cirugía en este tipo de patología? Bueno, puede haber, qué sé yo, un paciente que tenga hemofilia. Imagínate, aparte de que tiene esta vaina, tiene una hemofilia. Entonces vas a entrar a un paciente que ya tiene un riesgo de sangrado alto, que aparte tiene hemofilia, bueno, controla la hemofilia. Entonces tiene que haber, pero son ese tipo de contraindicaciones más que nada por hemorragia. Pero de ahí, no. Excepto obviamente que sea un paciente con un tumor fuera de límites quirúrgicos. Estamos hablando de una clasificación de Chandler 3, 4, ya que invada que invada ya
base de cráneo, por ejemplo. Eso es un paciente que está fuera de límites quirúrgicos. Tuvimos un paciente de Manta, me acuerdo tanto, este señor se llamaba... se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Este mancito era un tumor fuera de límites quirúrgicos. Él no era candidato a cirugía. Y lo que hicimos fue enviarlo a Solca y le hicieron una radioterapia excelente. Y él ya tiene un tumor residual, que tranquilamente puede vivir con eso y lo único que vamos a hacer es sacar esa bolita que tiene ahí que ya es fibrosis pura. Entonces depende mucho. Gracias, doctor. ¿Hay otra pregunta? Doctor, que se puede hacer el favor de subir las clases, por Sí, perdónenme, hoy día les prometo que las subo, que estaba ocupado, pero hoy día no tengo nada que hacer en la noche y les prometo, por Dios, que las subo. Mil disculpas. Bueno, si no hay más preguntas, ¿no? No creo, doctor. Listo. Hoy día, como estoy un poquito apurado, no les voy a tomar listas, les voy a poner todas las asistencias. Eso quiere decir que la primera clase y esta son las clases que les estoy poniendo la asistencia a todos, ¿ya? Listo, entonces nos vemos en la siguiente clase. Doctora, ¿cuáles serían los temas para la siguiente clase? Están dos, que es el rinoescleroma y el papiloma nasosinusal invertido. Y con eso terminamos. Sí, ya. ¿El rinoescleroma una persona? Sí, con eso terminamos, doctor. No, rinoescleroma 2. A ver, entonces mira, ¿cuándo me dijiste que los exámenes van a ser la semana del 12, creo, ¿no? O la semana del 9. Creo que no. ¿Qué pasa? Es que no me acuerdo tampoco. Es la semana del 19. 19. Ya, Sí, entonces bien. escucha, vamos a hacer lo siguiente. Terminamos el 5 y el 12 les voy a tomar lección. Entonces yo esta semana les subo los videos, entre hoy y mañana, se lo juro, ya ahora sí, promesa, se los voy a subir y entonces queda así. El 5 terminamos nariz y el 12 les tomo lección. ¿Está claro? Ya. Y para papiloma nasosinusal, ¿cuántas personas? ¿No? Para ampliar la lista, 2 y 2, ¿ya? Listo. Listo, chicos, se me cuidan, pasen bien. Pase bien, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.